Información oportuna al instante mientras realiza sus actividades al mediodía. Eduardo Francolor, ex abogado de Jorge Glass, será posesionado en la Asamblea Nacional como vocal suplente del Consejo de Participación Ciudadana. ¿Por qué el Movimiento Construye rechaza esta posesión? La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña a esta hora Jorge Peñafiel, él es asambleísta por Construye. Asambleísta, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Querida Gisela, muy buenas tardes. Un saludo a toda la audiencia y a quienes nos miran por redes sociales. A través de un comunicado, su movimiento asambleísta se pronunció en contra de esta posesión del abogado, quien también consta como postulante a la renovación del Consejo Nacional Electoral. Construye recordó que Eduardo Francolor fue destituido de la Corte Suprema de Justicia en 2006 tras haber sido acusado de pedir dinero por un fallo favorable para un político procesado por injurias. También señaló los vínculos con Harrison Salcedo, jurista asesinado que defendió al narcotraficante Jorge Luis Zambrano, alias Rasquiña, y su polémica defensa, por supuesto, del expresidente Jorge Glass, ex vicepresidente Jorge Glass, quien fue sentenciado por corrupción y se encuentra en este momento prófugo de la justicia. Asambleísta, ¿cómo es que llega con estos antecedentes Eduardo Francolor a ser nombrado como vocal suplente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? Bueno, aquí hay que preguntarle precisamente a él por qué él tiene esas vinculaciones y esos nexos que dicen claramente el tipo de abogado que es, y también la vinculación política que es innegable en el caso de él, relacionada precisamente a la organización política de la Revolución Ciudadana. Él es un soldado innegable de los intereses de la Revolución Ciudadana en el ámbito académico y en el ámbito profesional. Por tanto, a aducir que él no tiene que ver con ellos o que es tan solo amigo es un despropósito total. Y también dista mucho de los hechos que por sí mismos se muestran y nos dicen lo que efectivamente el señor Francolor tiene en su historial político, sin duda alguna. Ahí estamos viendo justamente fotografías de campaña junto a la ex candidata a la presidencia, Luisa González, también con Jorge Glass, en campaña junto con lo que se llamaba la Liga Azul, ¿no? Ahora, por más relaciones que haya tenido con personajes del correísmo, como veíamos en esas fotografías, la ley le permite ser designado al Consejo de Participación Ciudadana si no está afiliado a ningún partido político, ¿no es así? Así es. Sin duda alguna, él entra a las elecciones vistiendo una camiseta de ciudadano cuando no lo es. Él entra a una elección para ser miembro del Consejo de Participación Ciudadana sin tener esa imparcialidad política necesaria para representar a la ciudadanía. Eso lo dice la Constitución y eso lo dice la ley, que precisamente quienes aspiren a formar parte del Consejo de Participación Ciudadana deben mantener una imparcialidad política notable y sobre todo probada. En el caso del señor Francolor no es así. Como bien dice usted, hay fotografías, hay videos, hay acercamientos absolutamente innegables de él hacia la Revolución Ciudadana y en beneficio de esta. Pero ya lo vimos, esto sucedió también con el expresidente del Consejo de Participación, justamente Allen Berbera, quien por más de haber hecho campaña junto al expresidente Rafael Correa, no fue sancionado por haber pertenecido a la denominada Liga Azul, igual que abogado, ¿no? Ya me olvidé el nombre, Eduardo Francolor. Justamente pasó exactamente lo mismo, no fue sancionado, también impulsaba al Consejo de Participación por la Revolución Ciudadana, esta Liga Azul. Estas selecciones dan cuenta de que el Consejo de Participación Ciudadana no tiene una razón de ser porque los vocales sí tienen afiliaciones políticas, aunque no tengan el carnet. Sí, precisamente lo que usted menciona, estimada Gisela, es lo que nosotros como Movimiento Construye lo hemos dicho, y también yo personalmente como estudioso del derecho, que la razón de ser,
la ingeniería de la Constitución en relación al Consejo de Participación Ciudadana está mal hecha. Eso es un engendro de las intenciones de, en ese momento, un señor que se creía dueño de todo el poder político, creó para efectivamente controlar la designación de las autoridades de control. Claro, llamándolo como participación ciudadana, cuando efectivamente no lo es. Y poniendo en las papeletas, en este momento, a personajes que son fieles representantes de su organización política. Es decir, la participación ciudadana se politiza a raíz precisamente de la creación del Consejo de Participación Ciudadana y luego, después de la consulta popular del 2018, precisamente por la presencia electoral de estos señores. El criterio nuestro es que eso tiene que desaparecer, porque es un engendro de los intereses tiránicos de una sola persona, y por ende habrá que procesarlo a través de las reformas constitucionales que merece el tema, pero claro, habrá que pedir criterio a la Corte Constitucional para identificar el método y la forma correcta para poder llevar a cabo este tipo de reformas que sí, efectivamente cambian la estructura del Estado. Ahora, hoy estaba prevista la posesión justamente de Franco Lord, y él, según entiendo, envió un oficio a la Asamblea Nacional solicitando diferir la fecha para abril debido a compromisos adquiridos con anterioridad. Eso nos dijo a nosotros, que le pedimos también una entrevista. Mientras tanto, él también dijo que estaba preparando un comunicado, que ya lo tengo acá en mi mano, y que ya lo publicó, un comunicado ante la posición política de Construye. No sé si usted ya lo leyó. Dice: ante el comunicado político del Movimiento Construye 25, se rechaza mi posesión como consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Manifiesto al país lo siguiente. He leído dos de los puntos que me parecen los más importantes. Dice: el Movimiento Construye 25, con mucha ignorancia y mala fe, rechaza mi posesión como vocal del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, cargo que no existe y que, de acuerdo con el ordenamiento jurídico ecuatoriano, se denomina consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. También dice que se siente orgulloso de haber defendido al ex vicepresidente de la República, Jorge Glass, y que nunca en la vida ha sido afiliado a ningún partido o movimiento político alguno. Dice: soy amigo de muchos dirigentes de la política ecuatoriana y me enorgullece ser amigo del expresidente de la República del Ecuador, el economista Rafael Correa Delgado. ¿Qué tiene usted que decir al respecto de este documento, asambleísta? Aparentemente el señor Franco Lord quiere vestirse de seda, aunque no va a cambiar su esencia. Al emitir un pronunciamiento político en contestación a otro pronunciamiento político, muestra precisamente que es político, y por ende dista mucho de lo que la ley y la Constitución disponen para efectos de formar parte del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Es decir, ratifica la posición precisamente del Movimiento Construye, en que el señor Franco Lord es un político más, que simplemente está utilizando en este momento un vestido de académico, un vestido de profesor, cuando en esencia él es un político que representa a una corriente y, es más, a una organización específica, lo que definitivamente es rechazado precisamente por la gran mayoría de la ciudadanía, porque no es correcto que se diga que va a ser un representante de la ciudadanía quien entre en la consejería y precisamente es un político más que simplemente está utilizando un vestido diferente. Como otros lazos políticos que hay también dentro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, de consejeros que tienen estas cercanías y lazos con el Partido Social Cristiano también, ¿no? Sin duda, ese es el mal que tiene lamentablemente nuestro Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Por eso es que nuestra opinión es que la participación ciudadana no puede institucionalizarse. La participación ciudadana tiene que ser una expresión real en la política y en general en todas las instancias del poder. El momento que institucionalizamos la participación ciudadana, al haber creado este Consejo de Participación Ciudadana y utilizarlo en este momento como una herramienta política, lo que estamos haciendo es simplemente ratificando que efectivamente no debería existir. Por ende, el Movimiento Construye lo ha dicho, necesitamos claridad en el tema para poder llevar a cabo reformas constitucionales que vayan a desbaratar
este tipo de espacios que pretenden utilizar la política y a políticos para poder poner autoridades de control y manejar el Estado ecuatoriano. Ahora, asambleísta, en el comunicado que emitió su bancada, Construye, se dice también, esta maniobra se suma a la hoja de ruta trazada por parte del acuerdo de mayoría de la Asamblea Nacional dedicada a debilitar la institucionalidad del país en búsqueda de impunidad para personajes procesados y sentenciados por corrupción. Entonces, ¿consideran que el correísmo quiere tomarse el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? Yo creo que el objetivo es hacer una mayoría, absolutamente. Sí, definitivamente quieren hacer una mayoría diferente a la que se encuentra en este momento en el Consejo de Participación Ciudadana. Con Franco Lor como vocal suplente o como consejero suplente, lo que se está pretendiendo es precisamente generar un espacio, un voto adicional para conformar esta mayoría. Y obviamente, aquí estamos ante los concursos públicos que van a venirse y se van llevando a cabo para la designación del Consejo, de los miembros del Consejo Nacional Electoral, de la propia Fiscalía General del Estado, cuando inicie el procedimiento, cuando la señora Diana Salazar tenga que salir ya del cargo porque se le termina el periodo, y así por el estilo. Es decir, utilizan al Consejo de Participación Ciudadana precisamente como una herramienta política para, a través de esta herramienta, tomarse las instituciones, generar la impunidad que siempre han buscado y precisamente utilizar la política por encima del bienestar ciudadano. Pero, asambleísta, ¿cómo ayudaría la dirigencia del Consejo de Participación Ciudadana a una supuesta agenda de impunidad? ¿Tiene acaso el Consejo de Participación una capacidad de destitución de las autoridades de control? No, pero tiene capacidad para designar, es decir, utilizar el poder del Consejo de Participación Ciudadana para llevar a cabo los procesos correspondientes, sobre todo ahora que estamos ante la inminente reemplazo de los consejeros del Consejo Nacional Electoral y eventualmente, todavía no, pero eventualmente, de la designación de un nuevo fiscal general del Estado. Es decir, sí, la impunidad se pretende filtrar a través de estos intereses y poder poner en el Consejo Nacional Electoral, en la Fiscalía General del Estado, en el Defensor Público, personajes políticos vinculados a una línea de ideológica y un partido político que todo el país conoce. Ahora bien, ¿cuál sería el camino que van a seguir? ¿Se puede negar la Asamblea a la posesión de Franco Lor? Lamentablemente eso depende de la presidencia de la República, de la presidencia de la Asamblea Nacional, porque en poner en el orden del día la posesión o efectivamente que el señor Franco Lor venga a jurar aquí en la Asamblea Nacional ante los asambleístas depende de la presidencia de la Asamblea. Eso lamentablemente no depende de votos, no depende de la capacidad política que tengamos como asambleístas ni como bancadas, sino más bien dicho única y exclusivamente decisión particular del presidente de la Asamblea Nacional. Asambleísta, en otro tema, es la tercera ocasión que Construye no logra incluir una moción de respaldo a la fiscal Diana Salazar en el pleno de la Asamblea. ¿Han conversado con el Partido Social Cristiano, que se vive llenando la boca diciendo que ellos no apoyarán una destitución, pero cuando se trata de apoyar en incluir una moción de respaldo a la fiscal, se hacen los locos? Bueno, por sus hechos los conoceréis, dice la Biblia, y allí precisamente es en donde se ve si es que existe la intención o no de dar espacio a la agenda de impunidad, o precisamente se está buscando apoyar una labor decidida, sobre todo en la lucha contra la inseguridad, contra la corrupción que ha venido llevando la señora fiscal general del Estado. Cada bancada, cada asambleísta responde por su voto, por su presencia en la Asamblea Nacional, y allí están los gráficos, allí están los votos, allí se puede identificar a qué intereses responden cada una de las bancadas, cada uno de los asambleístas. Lo que es del movimiento Construye estuvo presente, votó, presentó la moción por tercera ocasión y nuevamente no existe la votación suficiente, toda vez que el quórum no ha sido suficiente para poder conformar la mayoría necesaria de 70 asambleístas. ¿Quiere decir que entonces sí podría pasar este pedido de juicio político en contra de la fiscal Diana Salazar, que promueve, por cierto, el correísmo? Si este tipo de actitudes y artimañas se repiten, sin duda alguna existe un riesgo. Pero repito, esto depende de la posición de las bancadas, de los asambleístas de cada bancada.
y precisamente de que estén a tiempo en el pleno el día de la votación correspondiente, que estén atentos a lo que se está tratando en el pleno de la Asamblea Nacional y además de entender la gravedad y la importancia al mismo tiempo de lo que significa dar un voto en el pleno a favor de la señora fiscal general del Estado, que debería ser lo lógico y lo natural, pero lamentablemente no sucede necesariamente así. ¿Pero es confiable, cree usted, la voz de los asambleístas del Partido Social Cristiano cuando por un lado dicen algo públicamente y por atrás hacen otra cosa? Y lo han hecho varias veces cuando se han aliado con los correístas y por un lado dicen que son sus peores enemigos. Yo lamentablemente no puedo emitir un juicio de valor sobre la pertinencia o no de una credibilidad que puede tener el Partido Social Cristiano. Pero lo que sí le puedo decir es que todo se sabe al final del camino. Y si es que el Partido Social Cristiano ha llevado a cabo o pretende llevar a cabo una agenda escondida, tapada, que no la conocemos, pues eventualmente la sabremos. Por lo pronto, confío en que el señor jefe de bancada del Partido Social Cristiano, Vicente Tallano, está diciendo la verdad y que no tengamos ninguna sorpresa el día del juicio político de la señora fiscal general del Estado, si es que efectivamente llegamos a ese momento que necesita el país conocer. Yo le agradezco mucho, asambleísta. A usted, mi querida Gisela, una buena tarde a todos y saludos a todos en cabina. Nos acompañó Jorge Peñafiel, asambleísta por Construye. Notimundo a la carta.